Directo a nuestra mesa de análisis, Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC. Me da muchísimo gusto saludarte, Miguel. Hola, buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? Pues bueno, aquí la situación está en el sentido de que nuestras policías están en gran desventaja contra los criminales ordinarios y ya no digamos los del crimen organizado. Sí, digo, depende un poco el momento en el que esté hablando uno del trabajo policial, pero, por ejemplo, si hablamos de cuando están en servicio y las diferentes unidades, pues hay algunas policías que sí ya han mejorado sus equipamientos y su nivel de fuego. Y si estamos hablando cuando los policías salen de servicio y se van a sus casas, hay estados del país, obviamente municipios, en donde son colocados pues en niveles de alto riesgo. Fíjate que hemos encontrado nosotros que hay lugares en donde les prohíben a los agentes llevarse su arma de cargo a su casa, incluso por la falta de equipamiento y comparten el arma con su compañero. Entonces, cuando se relevan del turno, entregan su arma y entonces se van a su casa sin arma, ¿no? Pero la verdad que es muy plural, es decir, hay lugares en el país donde se pueden ir incluso uniformados sin arma a su casa y no les pasa nada, y hay lugares en donde sí representa una actividad de alto riesgo irse incluso vestido de civil sin arma porque lo tienen ubicado grupos delictivos para atacarlos. Terrible situación. Nosotros, con la información que llega de Estados Unidos, cuando un criminal asesina a un niño o a una persona de la tercera edad que no se puede defender, o a un policía, lo primero que intenta la Fiscalía es aplicar la pena de muerte. O sea, matar a un elemento que resguarda el orden es muy venerado, es cuidado en los Estados Unidos. Aquí nos estamos acostumbrando a lo contrario, Miguel. Ya el reporte de policías que son muertos en el cumplimiento de su deber o cuando están francos y los identifican es terrible. Sí, así es. Fíjate que es triste que acá en México hay quien usa la frase esa de que pues se mata porque se puede, y acá incluyendo matar un agente de la aplicación de la ley, un policía, un fiscal, un defensor de derechos humanos, y en ningún caso es diferente, o que digamos que fuera una situación más grave y que se agravara la sanción de la persona que lo hizo. Y creo que ahí está la clave, porque en realidad no hay muy bajita posibilidad de que sea sancionada la persona que comete un homicidio, y es no solo de policías o de una persona que no sea policía, sino la persona que comete un homicidio. Hay datos y hay estados en los que casi alcanza el 98% la posibilidad de que no pase nada, es decir, que no se investigue, que no se llegue a detener a la persona y que, por supuesto, que no se sancione. Y estados, digamos, donde es lo más efectivo, pues es como del 70% la posibilidad que se sancione un homicidio. Entonces, mientras siga siendo así de alta la impunidad, la posibilidad de que una persona sea sancionada no se aumente, no se incrementa el riesgo para quien delinque, entonces pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Porque podríamos subir la pena, decir, oye, pues, si una persona por homicidio va a ser sancionado 20 años, en el caso que se trate de un soldado, un policía, un agente que aplica la ley, el que haya sido privado de la vida, entonces la sanción va a ser de 60 años, ¿no? 3 veces más. Pero ese no es el punto, porque para poder hacer que esa pena se cumpla, pues hay que detener a la persona, hay que probar que cometió el homicidio y hay que sancionarlo. Y eso es lo que no ocurre. Por la terrible impunidad en la que nos encontramos. Vemos las imágenes, Miguel Garza, y prácticamente la mayoría son de soldados, son los militares. Que estaremos ante la situación de que la figura del policía municipal de plano va a desaparecer y la van a tomar los militares, la seguridad pública. Pues ojalá que no, ojalá que no. Fíjate que estamos viendo, pues sí, desplegando cada vez más soldados y guardias nacionales en el país,
pero a la hora de suplir funciones que hace la policía municipal, todavía no se ve que las hagan ellos, y me refiero a poner a disposición de las autoridades administrativas, por ejemplo, a quien cometió una falta administrativa, no lo están haciendo soldados, ni marinos, ni guardias nacionales, y por delitos del fuero común, a veces tampoco quieren hacer detenciones y puestas a disposición. Entonces, pues está muy interesante ver que las empiecen a realizar, y que en ese sentido sí desplazaran la función de las policías municipales, pero pues no es lo deseable. Ojalá mejor fortalecer las policías locales y no avanzar sobre el tema de la militarización. ¿Por qué no, Miguel Garza? Pues eso sí está documentado y está aprobado. Las fuerzas federales encargadas de la seguridad nacional tienen otra formación, tienen otra forma de operar, ellos están entrenados para la guerra, y en ese sentido, por ejemplo, su reacción ante una persona que comete un delito y porta un arma va a ser mucho más contundente, más agresiva. Acaba de salir un reporte en el que aumentó la letalidad del ejército mexicano y de la Guardia Nacional en relación a la Policía Federal, de que decían que era pues muy agresiva, o de la Marina, la administración pasada. El dato sale peor el día de hoy del ejército y la Guardia Nacional en cuanto a letalidad, que tiene que ver con, en un enfrentamiento, cuántas personas quedan muertas y cuántas quedan detenidas, y ese índice sale mucho mejor en las policías, con niveles de más gente detenida y poca gente que pierde la vida, y eso es en muchos sentidos por la formación de un militar, de un soldado y de un policía. Tenemos antecedente en México de esta presencia de las fuerzas militares encargadas de la seguridad pública cotidiana, común, digamos, o quizá pueda ser una nueva modalidad que nos permita tener tranquilidad, Miguel. Sí, fíjate que, mira, eso pasó, por ejemplo, en Colombia pasó que desplegaron militares en lo que la policía mejoraba sus capacidades, y los militares en Colombia, por ejemplo, en la zona de Bogotá, pues tuvieron mejores resultados de policía de proximidad, se aproximaban mejor los soldados a las personas, hacían reuniones vecinales, recuperaban información, pero fue temporal y fue en lo que la policía recuperaba sus capacidades técnicas. Ya en este momento en Colombia pues es mejor la policía para hacer ese trabajo que los militares. Acá en México yo creo que lo que está pasando preocupante es que no se ha entrenado a los militares en técnicas de proximidad, en trabajo policial, en aproximación con las personas, que es lo que hace la policía local todo el tiempo. Y mientras eso no lo hagan ellos, pues no necesariamente conviene que ellos se hagan cargo de la seguridad local. Si eso prospera, si los forman con mejores técnicas de aproximación, pues podría ser, pero de momento no considero que sea el camino. Incluso si quitan la Guardia Nacional de la adscripción que tiene de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues se va a militarizar ya por completo, como ya está, pero ya sin el transitorio de que se convierta después en una institución civil. Ya se perdería esa posibilidad y tendríamos militares, pues digamos, para siempre en la calle. La actual administración federal argumentaba antes de que asumieran el poder de que iban a desmilitarizar el país, que esa cuestión que empezó el presidente Felipe Calderón y que continuó Enrique Peña Nieto, ellos iban a acabar. ¿Cuál era el argumento y ahora cuál es la realidad? Claro, el argumento era ese, ¿no? Digamos, mientras se forma la policía, se fortalece, tiene mejores capacidades y se comunica mejor con las fiscalías y se reduce la impunidad, pues mientras despleguemos a los militares, que ellos son más disciplinados y que ellos son más estructurados en sus corporaciones. Pero entonces el argumento que se retiraran a sus cuarteles, que entusiasmaba a quienes trabajamos pues reforma policial, después lo olvidó el gobierno federal, y ahí no está bien claro cómo, por qué pasó, pero ya la apuesta de este gobierno pues ya no es por las policías. No es porque están rebasados, Miguel, está rebasada, la delincuencia está incontrolable y entonces hay que aventarle la última carta que creería yo que es las fuerzas federales militares. Claro, no, en algunas localidades sí,
y temporalmente podrían llegar, digamos, lanzar un mensaje de fuerza del Estado mexicano y recuperar territorios, y eso sin duda, pero eso creo que no supera más de 4 estados de los 32, y que no todo el país está así, y ahí sí se necesita más trabajo policial, de inteligencia, disminuir impunidad, y ese no es el camino de la militarización. La clave sería reducir la impunidad, claro, y combatir el delito, digamos, debilitando otra parte de la estructura criminal, no necesariamente el enfrentamiento. Siempre en estos días de reflexión, de fin de año, tenemos los deseos. ¿Cómo vislumbras tú la situación para el 2022? ¿De mejoría? ¿Ves que esto pueda dar buenos resultados? Pues una señal buena, así como dices, para acabar el año, pues fue que el gobierno federal acaba de anunciar que siempre sí va a destinar 2.700 millones de pesos para el fortalecimiento de policías locales. Entonces, pues no sabemos bien por qué, pero al final se echó para atrás un poco y va a destinar en el presupuesto 2.700 millones que ojalá pues sean bien aprovechados por las policías locales para desarrollar mejores capacidades. Y hay unas, me consta, que están haciendo un gran esfuerzo con los pocos recursos que tienen, y que esas sí tienen que apoyarse, ¿no? Miguel Garza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y Democracia, ACE, el INSIDE. Gracias. Felices fiestas. Hasta luego, Alberto. Gracias. Saludos. Gracias. Ahí está, pues bueno, hay una pequeña luz de esperanza de que quizá no todo le van a apostar a la militarización, hay más recursos para las policías. Tiene que ser temporal la presencia de los elementos del ejército para cuidar la seguridad, para salvaguardar y garantizar la seguridad pública cotidiana, porque todo radica, y eso lo dice la experiencia de varios países, en las policías civiles, no en los militares. Vamos a hacer una pausa y regresamos en 2 minutos.